Muy buenas tardes a todos los presentes. En unos momentos vamos a iniciar con nuestro ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad, presentando 4 doctorados, entre ellos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudio. También comentar que la red Alumni encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad WICS presenta 6 portfolios de programas. Entre ellos tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica; Con Futuro, conferencias de la comunidad WICS; Innolab, un centro de capacitación de competencias académicas;
Sinapsis, conferencias de desarrollo personal y profesional. Quizmaster, el juego del conocimiento. Y nuestro evento principal del día de hoy, NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Antes de comenzar, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas, así que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir al chat privado que al finalizar la ponencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien, ahora vamos a ver un poco de la carrera profesional del doctor Máximo Santos. Doctor Máximo Santos Miranda. El doctor Máximo Santos es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tesorería internacional desarrollada en multinacionales y entidades bancarias en ciudades como Madrid, Roma, Londres y Milán. Ha sido profesor en universidades y escuelas de negocios impartiendo clases en programas de licenciatura, maestría y doctorado. Durante 2 años colaboró en programas doctorales de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Es autor de artículos de medios como Forbes México, Forbes Centroamérica y revistas científicas. Además, ha sido mentor en programas académicos y empresariales. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Máximo Santos Miranda, con su tema El uso de las tecnologías en la gestión financiera de las empresas, fintech, inteligencia artificial y software de gestión financiera. Adelante, doctor Máximo, todo suyo a la pantalla. Muchísimas gracias por la introducción, la presentación y la oportunidad de poder compartir esta ponencia con todas las personas que lo van a escuchar. Bueno, vamos a tratar muchos temas en muy poco tiempo, con lo cual simplemente voy a dar unas pinceladas para que tengamos todos una idea de lo que estamos hablando. Y es cómo la gestión financiera, la dirección financiera de las empresas ha ido cambiando en estos últimos años de manera radical gracias a la tecnología. Y este proceso va a ir todavía muchísimo más allá. Estamos todavía, en realidad, en las primeras fases. He dividido la presentación en 10 apartados. Un primer apartado que es la introducción, es decir, marcar un poco el marco general de dónde estamos, dónde está la situación económica, empresarial y las dinámicas que tenemos en nuestro día a día a nivel general para luego centrarnos en la parte de la dirección financiera. Vamos a hablar de las claves de esta cuarta revolución industrial en donde están incardinados los cambios de la dirección financiera. Vamos a hablar de la parte de la formación a nivel general en esta cuarta revolución industrial y específicamente en la parte de la función financiera. Vamos a ver cómo la función financiera se ha ido transformando de un departamento que hacía trabajos manuales de reportes y poco más a ser una función estratégica de la empresa y a tener una función de liderazgo. Vamos a ver, en quinto lugar, cómo la tecnología es la clave del desarrollo de todos estos cambios. Vamos a empezar a hablar de los RPA, cómo se comienza poniendo un RPA en una empresa. Vamos a ver cuáles son las principales características de un proceso automatizable dentro de un departamento financiero. En octavo lugar, vamos a dar unas pinceladas sobre las fintech y la función financiera, cómo nos pueden ayudar a construir un departamento financiero mucho mejor. Y en noveno lugar, vamos a ver ejemplos del uso de la inteligencia artificial para finalmente, bueno, pues, tener una serie de conclusiones con todo lo que hemos visto. Bueno, hoy en día la tecnología lo está cambiando todo. Esto no solo afecta a la dirección financiera, sino que está cambiando toda nuestra forma de vivir, ¿no? Nos encontramos en la cuarta revolución industrial y todo cambia y obviamente los departamentos financieros no pueden ser una excepción, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la cuarta revolución industrial. Bueno, la cuarta revolución industrial es un término que acuñó en el año 2011 el economista Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial o el World Economic Forum o el Foro de Davos, que es el primero que habla de esta cuarta revolución industrial y las características que esta cuarta revolución industrial tiene. Pero a modo de introducción vamos a hablar primero cuáles son las otras 3 revoluciones industriales que hemos tenido para que veamos la importancia que tiene esta cuarta revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial es aquella que comienza en el siglo XVIII
que está caracterizada por el uso de la máquina de vapor y de esas nuevas fuentes de energía que empiezan a surgir en Inglaterra, como es el carbón, y hace que pasemos de una industria, de una economía basada en la agricultura y en la ganadería, a una economía basada cada vez más en la industria, aunque obviamente la ganadería y la agricultura tenían un peso muy importante. La segunda revolución industrial es la que empieza a finales del siglo XIX y empieza con las apariciones ya de máquinas automatizadas. No estamos en una época en la que se comienza a utilizar la electricidad y el petróleo de forma masiva y ya estamos en un nuevo orden económico y comercial totalmente distinto. La industria pega un salto muy importante gracias a estas nuevas energías que son la electricidad y el petróleo. La tercera revolución industrial es la que surge en el siglo XX con lo que se conoce como sociedad de la información. Aparece Internet, aparecen las nuevas tecnologías de la comunicación, empiezan las energías renovables y esto pues, va a dar lugar a grandes innovaciones. Y finalmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución que estamos ahora mismo. Es decir, estamos en una época en la que se está produciendo una enorme digitalización de la industria, de los servicios y demás. Todo, las empresas, todo tiene que ser ágil y demás. Y tenemos que darnos cuenta que el público, la clientela, los usuarios son personas totalmente diferentes a los que había hace 50 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo, casi todo el mundo, tiende a manejarse digitalmente. La experiencia gratificante del cliente es el punto clave, es decir, el cliente es el centro de todo, esto ya ocurría antes, pero la diferencia es que ahora mismo hay que facilitarle las cosas para que el cliente cuando salga de nuestras plataformas o de nuestras páginas web o de nuestra aplicación salga feliz y contento, no solo por el servicio que va a recibir posteriormente cuando compre pues, un determinado bien, sino con todo el proceso de compra y gestión de sus pedidos, ¿no? Bueno, esta cuarta revolución industrial supone enormes cambios en la forma en que la sociedad se organiza, ¿no? y en todo el modelo económico que viene por detrás. Las tecnologías que están detrás de todo esto van a ser básicamente la inteligencia artificial, el uso masivo del Big Data, el Internet de las cosas y el aprendizaje por parte de las máquinas que nos están haciendo pues, que la vida sea hoy muchísimo más sencilla de la que podía ser hace 40 o 50 años. Vale. ¿Qué claves generales tiene esta cuarta revolución industrial? Y las estoy hablando en general para luego centrarme en la función financiera, que es el objeto de esta ponencia. La primera clave es que la velocidad de los cambios es hoy muy superior a las de las previas revoluciones industriales, ¿no? Esto es evidente. Cuando empieza la revolución industrial, la del carbón, en el siglo XVIII en Inglaterra, esta se va extendiendo a nivel internacional, pero lo va haciendo muy poco a poco. Hoy en día los cambios son instantáneos. Cuando en un país se produce una determinada innovación, incluso en minutos, esa innovación se transfiere al resto del mundo. Es decir, la velocidad es muy, muy grande. Aunque la intensidad del cambio está afectando a todos los países del mundo, es cierto que no todos los países están evolucionando a la misma velocidad. Hay grandes diferencias entre unos países y otros, ¿no? Aunque es verdad que todos vamos en esta dirección de la mayor digitalización. La tercera clave de todo esto es que muchas profesiones en el futuro van a desaparecer o incluso ya en el tiempo más o menos presente. En el caso de la dirección financiera, que es el que vamos a hablar hoy, los trabajos, por ejemplo, de aquellos administrativos que tienen trabajos manuales, pues es uno de los primeros empleos que en muy poco tiempo pues va a dejar de tener sentido porque los robots y todo lo que vamos a ver hoy pues va a hacer que su trabajo no tenga sentido. Entonces, o se reconvierte o quedará completamente obsoleto. El siguiente punto es que muchas de las profesiones que van a existir en los próximos años hoy son desconocidas y esto implica que tenemos un problema y es que cómo nos vamos a preparar para profesiones que todavía hoy no existen ni sabemos cuáles son. Esto es una cosa evidente. Si hace 20 años nosotros pensáramos que había gente que se dedica, por ejemplo, a ser influencer en las redes sociales y que de eso iba a hacer su profesión, no nos lo habríamos creído porque eso de las redes sociales tampoco se entendía muy bien qué iba a ser todo eso ni todo el desarrollo que ha tenido posteriormente, ¿no? El quinto punto es que la pandemia ha acelerado muchas de las tendencias previas, es decir, muchas de las cosas que ya habían empezado antes de la pandemia se ven aceleradas por este shock repentino que supone que todo el mundo nos quedamos en casa durante bastantes meses y mucha gente se ha tenido que digitalizar a la fuerza, incluyendo las empresas.
La sexta clave de todo esto es que las empresas que no se adapten a esta nueva realidad van a desaparecer, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores, como comentaba antes, que no se adapten a todos estos cambios se van a convertir en obsoletos. La diferencia entre unas empresas y otras al final va a ser el factor humano, es decir, aquellas que cuenten con personal más talentoso, más brillante, van a ser las que triunfen. ¿Por qué? Porque al final hay que tener en cuenta que gracias a la automatización la mayoría de los procesos los va a poder hacer una máquina. Solo las cosas de valor añadido las va a poder realizar las personas y por eso la creatividad de los empleados, lo talentosos que sean, el buen uso que sepan darle a ese nuevo software, a esa nueva tecnología que aparezca, es lo que marcará la diferencia entre unas empresas y otras, ¿no? Bueno, los modos de trabajar en los departamentos financieros está cambiando, ¿no? Esto es un poco la continuación de lo que acabamos de ver. El aprendizaje continuo es la clave de todo esto, porque si no aprendemos continuamente, vamos a terminar convirtiéndonos en trabajadores obsoletos, ¿no? Es decir, un joven que hoy termine su licenciatura con 22, 23, 21 años, tiene que pensar que su periodo de formación solo acaba de comenzar, que tendrá que estar toda su vida formándose, ¿no? Y esto que incluye una parte muy difícil, que es la capacidad de desaprender. Es decir, muchas de las cosas que vamos a ir aprendiendo durante nuestra vida o que ya hemos aprendido son conocimientos, son habilidades que hoy en día ya no tienen sentido, son inútiles, ¿no? Y que incluso ya no tienen sentido para los nuevos estándares laborales de hoy en día, ¿no? Estamos hablando de realidades muy diferentes. Bueno, obviamente, todos los negocios están sufriendo una transformación digital muy fuerte y obviamente la función financiera no se puede quedar ahí. Es decir, las nuevas tecnologías están empujando a que cada vez se automaticen más tareas y esto no se detiene aquí, sino que la función financiera además va más allá. ¿Por qué? Porque hay que replantearse todos los modelos operativos y organizativos de la dirección financiera, ¿no? Es decir, habrá que cambiar la cultura y la forma de funcionar de las empresas para que toda esta tecnología que tenemos nos pueda servir para que la empresa vaya muchos pasos por delante de lo que ha ido en el pasado. ¿Qué va a suceder con todo esto? Pues que en primer lugar el volumen de transacciones manuales en los departamentos financieros va a ir disminuyendo hasta prácticamente eliminarse. En muchas compañías ya esto está sucediendo. Prácticamente no se hacen tareas manuales, aunque obviamente esto depende mucho del tipo de empresa en el que estemos y del país en el que estemos y de la realidad. Pero es cierto que ya hay muchas empresas que prácticamente no tienen tareas manuales. ¿Qué es lo que van a hacer los miembros del departamento financiero? Bueno, pues van a hacer en los próximos años actividades más analíticas, más actividades que tienen que ver con el control de riesgos, con el control de gestión, etcétera, etcétera. Y todo esto, obviamente, va a estar apoyado por la tecnología, es decir, por la utilización masiva de data analytics. Es decir, el director financiero, el departamento financiero, tiene en su mano enormes cantidades de datos, tiene que saber manejarlos y aportar valor, ¿no? Es una de las claves con la que quiero que todo el mundo se quede hoy, ¿no? Que esta es la nueva función que tiene el departamento financiero, más allá de lo que tenía como misión tradicional, pues que era llevar la contabilidad, hacer unos pagos, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa importante es que las formas de trabajar en estos departamentos financieros están cambiando mucho. Cada vez van a estar más enfocadas en proyectos. Esto yo, por ejemplo, lo veo mucho en el caso de Holanda. Voy mucho a Holanda por diversos motivos y allí hay grandísimas multinacionales y muchas sociedades holding de multinacionales instaladas en Holanda. Entonces, tú cuando te pones a buscar las ofertas de empleo de departamentos financieros en Holanda, lo que ves es que hay muy pocos puestos que son estables, es decir, puestos en el que una empresa te contrata para los 15, 20, 25 próximos años y lo que hay es una oferta muy bollante de trabajos en departamentos financieros por proyectos, que pueden durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, lo que sea, tiempo realmente corto. Con lo cual, hay muchos trabajadores que una vez que entran en esa rueda, en esa dinámica, ¿no? de buscar estos trabajos centrados en proyectos, lo que van haciendo es hacer un proyecto, terminan otro proyecto y así sucesivamente, con lo cual a lo largo de su vida pueden cambiar
de empresa 20, 25 veces sin ningún problema. Es decir, esa idea de un trabajo fijo en el que tú entrabas al departamento financiero de una empresa con pocos años y estabas allí la mayor parte de tu vida es algo que está cambiando y que va a cambiar muchísimo más. Además, el departamento financiero cada vez se va haciendo va a convertir en un departamento más integrado con otras áreas de la empresa, muchísimo más, y además con otros entes externos. Es decir, no va a ser un departamento aislado que va a tener poca relación con los demás, no, sino que va a ser un departamento transversal dentro de la empresa y además un punto de contacto muy importante con otros proveedores y servicios exteriores. Bueno, la gestión de talento de la función financiera obviamente va a ser clave. ¿Por qué? Porque los departamentos financieros, como vamos a ver hoy, van a cambiar mucho, ¿no? Entonces va a haber que redimensionarlos, va a haber que reconvertir profesionalmente a mucha gente que está ahí y muchas de las funciones tradicionales que venían haciendo los departamentos financieros las van a dejar de hacer y van a hacer otras nuevas funciones que son muy diferentes a las que venían haciendo y que además lo positivo de ellas es que son estratégicas y van a aportar valor a la empresa. Bueno, la función financiera va a tener una función de liderazgo, ¿no? Es decir, la función financiera se va a convertir en uno de los principales departamentos estratégicos de la empresa. Es decir, no solo simplemente se va a dedicar a hacer la contabilidad, a firmar líneas de crédito, a ver si una inversión tiene sentido hacerla o no, sino que va a ir mucho más allá. Las decisiones estratégicas de la empresa tienen que contar sí o sí con el departamento financiero de la empresa. Tenemos que tener en cuenta además que el cambio tecnológico que se está produciendo está avanzando de forma muy rápida, es decir, constantemente aparecen nuevas innovaciones y la tecnología que teníamos hace 5 o 6 años, que podía ser perfectamente válida para la empresa, hoy a lo mejor se encuentra completamente superada por otra. Además, y sobre todo, por ejemplo, esto ocurre mucho en Europa, hay cambios regulatorios continuos, ¿no? Esto hace que nos tengamos que apoyar en las tecnologías para pedir pues, la cantidad de reportes, por ejemplo, medioambientales o de cualquier tipo que nos puedan pedir pues, en el exterior. Pero es que además de esto, los nuevos modelos de negocio, estas nuevas empresas completamente disruptivas, startups y demás, están transformando la dirección financiera de las empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas no son empresas tradicionales, sino que son empresas que la hacen con un modelo muy digital desde el primer momento, ¿no? Y que ven todo desde un punto de vista digital y no están tan involucradas con esos procesos manuales que venían desarrollándose en las empresas tradicionales. Bueno, si combinamos ambos elementos, lo que tenemos aquí es que va a haber muchas expectativas y muchas exigencias para la nueva función financiera. ¿Por qué? Porque la tecnología posibilita todas estas exigencias y todas estas expectativas. Bueno, ¿qué esperan los CEO de la dirección financiera? Esperan sobre todo buenas previsiones, buenas predicciones. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir gestionar mejor la empresa, les va a permitir gestionar mejor los riesgos, les va a permitir detectar las nuevas oportunidades a las que pueda enfrentarse el negocio y les puede enfrentar a cambios económicos, impactos económicos externos que son completamente cambiantes, ¿no? Por ejemplo, ahora lo estamos viendo en el caso de los aranceles que están todo el día en las noticias que está lanzando Donald Trump. Los departamentos financieros, por ejemplo, gracias a estas nuevas tecnologías, van a poder analizar cómo impactan esos aranceles en su empresa y además lo van a hacer en un tiempo récord y con una cantidad de datos muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, todo esto ha hecho pues, que la incertidumbre haya presionado a los departamentos de finanzas para que sean capaces de simular escenarios y generar pues, una información previsional que ayude a los negocios a orientar y dar recomendaciones. Es decir, se trata de que antes de que se produzca el daño, por ejemplo, por los aranceles, nosotros sepamos las consecuencias, sepamos anticiparnos a esas consecuencias e intentemos minorar los posibles daños que tenemos. Es decir, si nosotros conocemos cuáles son los riesgos de los cambios geopolíticos, vamos a ser capaces de enfrentarnos a ellos mucho mejor y vamos a ser capaces de tomar soluciones de forma anticipada. Bueno, entonces lo que sí que es cierto es que las exigencias que se hacen a los departamentos financieros nos pueden parecer
hoy que son abrumadoras y muy difíciles de conseguir. Es decir, si uno se pone a pensarlo fríamente y dice, ¿cómo voy a saber yo en una hora? Voy a tener una visión más o menos global, no perfeccionada, pero bueno, más o menos una visión global, cómo me van a afectar los nuevos aranceles que ha puesto Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Puede parecer que esto es muy difícil, pero sin embargo, si tenemos la tecnología adecuada, el talento oportuno, las personas que saben manejar en el departamento financiero esa nueva tecnología, pues vamos a poder obtener esos datos de forma más o menos rápida, aunque no sean perfectos, aunque no estén refinados, y sí que se los vamos a poder proporcionar al departamento de estrategia, al comité de dirección de la empresa y demás, para que ellos puedan tomar decisiones rápidas y oportunas que minimicen todos estos costes que pues, la generación de todos estos cambios geoestratégicos nos pueden producir. Es decir, esta dirección financiera se puede enfocar en la creación de valor, que es lo más importante, ¿no? Lo que tiene que hacer hoy en día la dirección financiera, crear valor. ¿Y cómo se crea valor? Ayudando a reducir costes en la empresa y ayudando a generar ingresos. Y todo ello gracias al enorme volumen de datos que se manejan en las direcciones financieras de las empresas, ¿no? Si uno mira la mayoría de las empresas, se da cuenta que no todas están preparadas hoy en día para utilizar la tecnología al máximo. Es decir, la tecnología tiene un enorme potencial. La dirección financiera todavía no ha llegado a utilizar el máximo potencial de estas tecnologías en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, yo que leo mucho los informes que hacen las auditoras estilo KPMG, Ernst Young y demás de los distintos países para ver cómo está la tecnología en las direcciones financieras de los distintos países, lo primero que se ve es que falta mucho por hacer, ¿no? La mayoría te dicen que están muy lejos. Es verdad que las grandes empresas que tienen más capacidad de inversión son las que más están apostando por estas nuevas tecnologías y son las que más rápido intentan hacer este proceso de transición. Lo que pasa es que el problema de estas grandes empresas es que cuentan con muchas rémoras, rémoras del pasado. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, aunque es verdad que están gastando mucho dinero en transformarse digitalmente, en meter software de gestión, en introducir la inteligencia artificial y todo esto, en el fondo todavía siguen teniendo una función tradicional, ¿no? Siguen viendo que la función financiera es algo como ha venido siendo en los últimos 30 años y no se dan cuenta pues que en realidad la función financiera de una empresa moderna tiene que ser algo estratégico e innovador, ¿no? Bueno, el caso es que es verdad que este proceso de transformación se está produciendo, pero también es cierto que en muchas empresas los departamentos financieros siguen haciendo una labor manual, administrativo, repetitivo y clásico día tras día. Y lo único que hacen al final es en la mayoría de las ocasiones preparar informes, preparar reportes que se los van a dar a otros departamentos para analizarlos, ¿no? Cuando deberían ser ellos los que con esos informes los analizaran y dieran la respuesta. Es decir, no prepararan para que otros analizaran la respuesta, sino que fuera el propio departamento financiero el que al hacer esos informes y preparar esas respuestas fuera capaz de dar soluciones con los datos que tiene, ¿no? Pero también es cierto que el problema de esta transformación es que no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque los departamentos financieros tienen que seguir funcionando, es decir, tienen que seguir contabilizando, tienen que seguir pagando, tienen que seguir cobrando, tienen que hacer todas estas funciones que venían haciendo y a la vez transformarse con las nuevas tecnologías. Y esto pues no es fácil porque muchas veces el día a día nos impide que hagamos una reflexión estratégica para ver hacia dónde queremos ir y nos impide pues transformarnos y dejar de hacer estas tareas tan repetitivas, ¿no? Bueno, el caso es que lo que ha venido siendo la automatización clásica, que es lo primero que vamos a ver hoy de la dirección financiera, cada vez está dando pasos más poco a poco a lo que se ya conoce como hiperautomatización. ¿Qué es la hiperautomatización? Bueno, la hiperautomatización comprende lo que se conoce como automatización end-to-end, es decir, del principio al final, de todos los procesos de los negocios. Es decir, se trata de combinar múltiples tecnologías, múltiples herramientas, de forma que todo esté automatizado, desde el principio hasta el final, desde que entra una mercancía en nuestra empresa hasta que sale. Todo lo que está por el medio, todo el proceso de transformación, de entrada, de salida, de venta, de contabilización, de pagos, etcétera,
está automatizado, ¿no? Esta es la idea de la hiperautomatización. Bueno, esta hiperautomatización además se complementa con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial vamos un paso más allá. ¿Por qué? Porque empleamos una serie de tecnologías que intentan imitar la inteligencia humana. Es decir, intentamos crear procesos inteligentes, ¿no? Procesos de documentos inteligentes y creamos modelos predictivos y personalizados, ¿no? Y esto es la clave, es decir, tenemos que buscar adelantarnos a lo que va a suceder en el futuro con los datos que tenemos y además lo tenemos que hacer de una forma personalizada. ¿Por qué? Pues porque al final cada empresa es un mundo, es decir, el software, la tecnología que le puede servir a una empresa, a lo mejor a mí no me sirve. Es decir, yo tengo que buscar como director financiero de una empresa aquella tecnología que mejor se acomode a mi empresa en concreto y además la tengo que personalizar de tal manera para que se adapte como un guante, es decir, no de forma general, sino de forma específica, se adapte a todas mis necesidades. ¿Esto quiere decir que cuanto más cara sea la tecnología, mejor? No, necesariamente. Hay tecnologías que son muy caras y son muy buenas, pero a lo mejor para mi empresa esa tecnología no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene uso, ¿no? Una de las cosas más importantes cuando te llama un consultor para ponerte o para plantearte que pongas una nueva herramienta tecnológica en tu dirección financiera es que te ofrece cosas que tú realmente no necesitas, porque tu empresa no se dedica a eso, no tiene ese proceso o no hace esas funciones. Por lo tanto, no hay que buscar siempre la solución más cara, sino tienes que buscar la solución que sea más conveniente para tu empresa en concreto. Bueno, la tecnología, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su principal objetivo? Bueno, su principal objetivo es optimizar procesos y abaratar costes, ¿no? Y para ello las empresas han comenzado con lo que se conoce como la automatización clásica, es decir, con los robots, robots que procesan automáticamente información, ¿no? Son los famosos RPA, ¿no? ¿Qué es un RPA? Bueno, un RPA no es otra cosa más que una tecnología que es capaz de automatizar procesos mediante robots de software que lo que hacen es replicar acciones humanas y su objetivo es apoyar a los seres humanos en aquellas tareas rutinarias, continuas y demás que se realicen en una empresa. Es decir, al final tenemos que ver a estos robots, a este software que es un robot al final, como un empleado más al servicio del negocio. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente, realizar procesos manuales y repetitivos, es decir, el que es el dueño del proyecto, del proceso, es el administrativo que lo realiza y para ello se apoya en estos robots que van a hacer gran parte de sus tareas, pero al final el control de toda la actividad la tiene que llevar el ser humano, ¿no? En esta primera fase de RPA, es decir, sigue teniendo el control, sigue dominándolo todo, sino lo que hace el robot, pues al final es aliviarle de todas esas cargas que no aportan valor y que sí que restan mucho tiempo y energías, ¿no? A la labor del administrativo de la empresa. Bueno, entonces, primera idea que hay que tener muy clara, los RPA tienen que ser una tecnología no invasiva, es decir, el trabajador se apoya en ellos, le da resultados, pero al final las pautas, el análisis, lo que genera todo eso, el dueño es el administrativo, la persona física. Beneficios obviamente tiene muchos. El primer lugar que tienen estos robots es que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El segundo beneficio es que se trata de tecnologías consolidadas, probadas, que se han utilizado ya en muchas empresas y que realmente no estamos haciendo algo que vaya a cambiar el negocio de forma radical porque ya lo están utilizando otros, pero sí que nos puede simplificar procesos, ahorrar horas hombre y facilitarnos las cosas. Es decir, optimiza y agiliza procesos, ¿no? Que es un poco la clave de todo esto. Vale. ¿Qué puede hacer un RPA? Bueno, pues por ejemplo puede abrir y gestionar buzones de correo, ¿no? Imaginemos una empresa en la que tienes un buzón con un nombre genérico, por ejemplo info@empresa.com y allí pues recibimos todo tipo de correos, de clientes, de proveedores, de bancos, de gente que busca empleo, lo que sea. Bueno, pues este RPA lo que puede hacer es redirigir a los diferentes departamentos estos correos para que cada uno gestione el correo que le toque, ¿no?
Puede renombrar ficheros, puede renombrar carpetas, puede abrir ficheros, puedes traer datos y documentos, ¿no? Es decir, puedes traer datos de PDF, de emails, de formularios y a partir de ahí, pues construirte bases de datos, hacer cálculos, construir Exceles, ¿no? Puede hacer, pues, en realidad muchas cosas, ¿no? Para implementar estos RPA, lo primero que tenemos que tener son tres fases. La primera fase, que es la de arrancar, es decir, tenemos que comprender qué son los RPA, en qué nos pueden ayudar, en qué nos pueden beneficiar y a partir de ahí desplegarlos. Entonces, ¿qué RPAs tenemos que empezar instalando en nuestras empresas? Bueno, en primer lugar, tenemos que arrancar instalando aquellos que tengan alto impacto y bajo coste, ¿no? Es decir, aquellos que rápidamente nos proporcionen un gran beneficio y que además nos cuesten poco dinero. A partir de ahí, y una vez que ya veamos que aquella tecnología funciona y que se puede aplicar a nuestra empresa, lo que vamos a hacer es consolidar, es decir, ir a otros procesos que a lo mejor ya no tienen tanto impacto y ya no van a ser tan baratos como estos primeros, pero que sí nos pueden ayudar a simplificarnos la vida y agilizar un poco las gestiones del departamento financiero. Vale. ¿Qué características debe tener un proceso para que sea automatizable? En primer lugar, tiene que ser un proceso muy manual. No todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Por ejemplo, comunicarte todos los días con el banco para que te envíe los extractos. Bueno, pues eso que a lo mejor lo venías haciendo con una banca electrónica, accediendo todas las mañanas a esa banca electrónica con tu usuario y tus claves y demás, bueno, pues eso te lo puede hacer un robot. Te puede hacer de forma automática descargarte los extractos todas las mañanas. Eh, tiene que tener un alto volumen de repetición. En el caso de los extractos bancarios es obvio, ¿no? Todos los días recibimos extractos bancarios, por lo tanto, todos los días se repite. Tiene que ser un proceso maduro, estable y previsible. En el caso de recepción de extractos bancarios, pues es esta la característica, ¿no? Es decir, es maduro, todos los días recibimos extractos, se hace además de forma estable, sabemos que todos los días vamos a tener movimientos bancarios. Tiene que ser un proceso estandarizado y basado en reglas. En el caso de los extractos bancarios es perfecto. ¿Por qué? Porque todos los bancos nos mandan los extractos bancarios todos los días de la misma manera. Es decir, no cambian los formatos de un día para otro, no cambian la forma en que codifican los ingresos y los pagos. Todo esto, pues obviamente, es continuo y además está basado en reglas. Tiene que ser un proceso con un formato estándar y tipos de entrada legibles. Es decir, si por ejemplo nos mandan documentos y el robot los tiene que leer para agruparlos pues en una base de datos, pues tiene que saber cómo leer esos documentos. Es decir, tiene que ser algo que se reconozca y que se lea fácilmente, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho ahora mismo en los procesamientos de notas de gastos, ¿no? De empleados. Hay un montón de aplicaciones que cuando los empleados de una empresa hacen viajes, para que la empresa les gestione la devolución de esos gastos de viaje, pues lo tienen que pasar esas notas por una aplicación y la aplicación lo que hace es leer los tickets y a partir de ahí pues genera quién es el proveedor, cuál es el importe, cuál es la fecha y demás, genera unos archivos y eso se lo mandan al departamento correspondiente para que autorice esas notas de gasto. En sexto lugar, es que este método de procesamiento tiene que ser flexible. Es decir, si por ejemplo un día el extracto bancario no se recibe porque el banco tiene un problema, pues nos tiene que dar un aviso diciendo hoy no se ha podido producir para que nosotros hablemos con el banco y sepamos por qué no se han enviado los extractos, pero que al día siguiente pues, pueda seguir recibiéndolo de forma normal. El séptimo punto es el potencial de eficiencia operativa, es decir, lo que necesitamos con todos estos robots es que nos faciliten la vida, perder cuanto menos tiempo posible, mejor. Y además tienen que tener una tasa de excepción baja, es decir, obviamente siempre hay excepciones en todos los procesos, pero tenemos que intentar que sean muy bajos. Por ejemplo, en el caso de los extractos bancarios, lo normal es que en un año todos los días, cuando entremos en el banco, no se haya caído la página web del banco y si se ha caído, bueno, pues a lo mejor puede ser un día o 2 días al año, pero no tiene que ser un proceso repetitivo, ¿no? Porque si no, la automatización es un problema. Si nosotros tenemos que entrar a la página de un banco que se cae todos los días, pues obviamente este proceso de automatización pues no va a funcionar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que la verdad es que se podía desarrollar mucho, pero que vamos a tratar aquí simplemente con unas pinceladas para introducir el tema, y es el de las fintech y las funciones financieras, ¿no?
Las fintech son empresas que usan tecnología para innovar en servicios financieros, ¿no? Y lo interesante de estas empresas, que son empresas que han comenzado a surgir hace 10, 12 años como máximo, es que ofrecen soluciones eficientes, accesibles y personalizadas a las empresas. ¿Qué ofrecen? Bueno, ofrecen servicios financieros como pueden ser pagos, préstamos online, gestión de inversiones, asesoramiento financiero, compraventa de divisas, coberturas de divisas, seguros de cambio. O sea, las posibilidades que te ofrecen las fintechs ahora mismo son inmensas y eso nos puede ayudar mucho como empresa y como dirección financiera a diversificar nuestros proveedores, que en general son los bancos, y además tienen muchísimos beneficios que vamos a ver a continuación. ¿Qué beneficios tienen estas fintech en la función financiera? En primer lugar, mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque estas fintech son empresas tecnológicas, es decir, desde el principio al final todo es tecnología. ¿Y esto qué nos permite? Tener mucha eficiencia porque los procesos van a ser automáticos. Cuando nosotros trabajamos con un banco, aunque es verdad que los bancos han venido transformándose en estos últimos años y cada vez tienen más tecnología en todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, lo cierto es que tienen una parte antigua o tradicional que sigue requiriendo de mucha manualidad. Muchas veces tienes que firmar contratos impresos en papel, etcétera. En estas fintech no. ¿No? O sea, tú actúas, ¿no?, de forma automática, todo se hace online, todo se hace rápido. Es fácil de acceder. Tú puedes acceder a través de múltiples dispositivos, ¿no? Y además desde cualquier parte del mundo, a través de tu aplicación, a través de tu tablet, todo lo que sea, puedes acceder, conectarte, metes tu clave, tu usuario, tienes tus operaciones ahí y las gestionas. Admiten una gran personalización, es decir, gracias a la inteligencia artificial y a los algoritmos que tienen, te ofrecen soluciones que se adecúan a las necesidades individuales que tienes como empresa. Mayor transparencia, ¿no? Esta tecnología facilita mucho la transparencia de los procesos financieros. Esto, por ejemplo, puede resultar muy interesante en empresas fintech que se dedican a la compraventa de divisas. Tú si vas a un banco a comprar divisas, normalmente son poco transparentes. Te ponen un precio de compra, te ponen un precio de venta, pero al final te meten una serie de comisiones que no sabes muy bien de dónde salen y hasta que no te llega el recibo final de lo que te ha costado esa operación, pues no sabes exactamente cuánto te ha costado. En cambio, si tú trabajas con una fintech especializada en divisas, desde el momento uno sabes el tipo de cambio que te han aplicado, los costes que tiene y a cómo te va a salir. Entonces, si estás de acuerdo, le das un clic y se acabó. Si no estás de acuerdo, pues puedes esperar un rato a ver si ha mejorado el tipo de cambio y a partir de ahí volver a operar. Es todo muy rápido, ¿no? No es como los bancos que muchas veces desde que tú das una orden de compraventa de divisas, por ejemplo, hasta que la ejecutan, pues pueden pasar 1 hora o 2 horas y el tipo pues se ha podido modificar y no tienes esta transparencia, no tienes esta agilidad que te da una fintech que en un segundo tienes cerrado el precio, la comisión y el coste que vas a tener al final de todo. Bueno, el tema de la seguridad también es importante. Estas fintech, obviamente, como son empresas muy tecnológicas, tienen medidas de seguridad muy avanzadas. ¿Para qué? Pues para evitar, obviamente, el riesgo de fraude, ¿no? El riesgo de fraude que está por todas partes y obviamente a las fintech, pues no, las fintech no van a ser una excepción, también están sometidas a estos intentos de fraude. Entonces, las fintech obviamente tienen modelos muy robustos para protegerse del fraude. ¿Que hay fraude en las fintech? Por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí hay una carrera, ¿no?, entre la banca, las fintech y los desarrolladores de medidas contra el fraude y los malos que lo que quieren es saltarse esas reglas para poder robarte pues tu dinero, ¿no?, de todas estas aplicaciones. Entonces aquí hay una evolución continua en la que pues todos intentan ir más rápido que la parte contraria para que pues tus transacciones sean seguras y no sean objetos de nuevos robos o fraudes o lo que sea. Bueno, la creación de nuevos modelos de negocio, las fintech lo que han propiciado es la creación enorme de muchos negocios muy innovadores y muy competitivos. Si uno mira el mapa mundial de las fintech que se crean todos los años, es brutal el número que hay. Muchísimas. Hay muchísimos negocios que se crean y que son muy disruptivos. Muchas son exitosas y al cabo de unos años valen muchísimo dinero. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Ebury o de Stripe,
o TransferWise, que ahora se llama Wise, que son fintech que han crecido muchísimo y que hoy valen miles de millones de dólares o incluso valen más que muchos de los bancos más importantes del mundo, pero también es verdad que muchas fintech han ido desapareciendo durante todos estos años. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos de negocio que proponen no terminan de cuajar. No, los clientes no terminan de ver la utilidad que pueden tener o simplemente porque esas fintech no están bien planteadas o bien gestionadas, aunque a lo mejor el modelo de negocio sí que puede ser muy bueno. Bueno, en séptimo lugar está la desintermediación, es decir, las fintech lo que están consiguiendo es desintermediar procesos financieros que tradicionalmente venían haciendo los bancos y que ahora ya los hacen todos estos actores, ¿no? Todas estas compañías que he comentado anteriormente, como por ejemplo Ebury para el caso de la compraventa de divisas o Cantox, por ejemplo, para las coberturas de riesgo de tipo de cambio o Wise, por ejemplo, para hacer los pagos, o por ejemplo Stripe para el pago de tarjetas, ¿no? de crédito. Entonces está produciéndose una desintermediación muy, muy grande. Vale. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente unos ejemplos del uso de la inteligencia artificial en el Departamento de Tesorería. He puesto el Departamento de Tesorería porque, como se comentaba en la presentación, yo he trabajado durante 20 años en Tesorería y obviamente todos estos procesos y el uso de la inteligencia artificial dentro de lo que es el área financiera es el área que más controlo, ¿no? Y por eso pues, he puesto estos ejemplos. Pero podía haber muchos más en otras áreas, como por ejemplo en contabilidad y demás, pero ya digo que me centro en la tesorería porque es el departamento en el que más he trabajado, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos la visibilidad en tiempo real de los fondos que tiene la empresa, ¿no? De la disponibilidad de fondos que tiene la empresa. Imaginemos una empresa que trabaja con 20 bancos, una empresa muy grande que trabaja con 20 bancos. Tradicionalmente, si tú querías saber ahora mismo, en este momento, cuánto dinero tengo, pues tú tenías que entrar en las diferentes bancas electrónicas, ¿no? Y mirar los saldos, constituir una hoja Excel, ver cuánto dinero tengo, ver las líneas de financiación, ver cuánto tengo dispuesto, cuánto tengo disponible y demás. Hoy en día esto no es necesario. ¿Por qué? Porque los robots son capaces de estar llamando al banco cada 5 minutos de forma automática y descargarme los extractos bancarios en mi RP cada 5 minutos, con lo cual sé, dando un botón, ahora mismo cuál es mi posición, cuál es mi disponibilidad de toda la empresa. Además, en la parte de pronósticos y previsiones puedo tener todo actualizado al momento, es decir, puedo saber en cada momento qué gastos y cobros tengo para las próximas horas y descontando los que acabo de hacer hace 10 minutos o los pagos que acabo de hacer hace 10 minutos o los cobros que acabo de recibir. Como estoy recibiendo los extractos en tiempo real, pues los cobros que vayan entrando me los van quitando de la previsión, los pagos que voy haciendo les voy quitando y así voy haciendo previsiones dinámicas. Otro aspecto muy interesante es la detección del fraude y la mitigación de riesgos, ¿no? Esta es una parte muy importante porque hay muchísimo software de gestión de tesorería que están trabajando mucho el tema de la detección del fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía antes, aquí hay una carrera entre la gente que te quiere engañar y las empresas por que no las engañen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la detección del fraude, si se trata de una empresa que estamos pagando por primera vez y los parámetros del sistema te dice que ese proveedor parece extraño, automáticamente te va a lanzar una alerta para que vigiles bien el pago y te lo paralices en el caso de que detectes que haya un fraude, ¿no? También te puede apoyar en la toma de decisiones financieras, ¿no? Imaginemos que tenemos distintas líneas de crédito en una empresa y necesitamos hacer pagos y tirar de esas líneas de crédito. Bueno, pues esta gestión de la liquidez que tradicionalmente las hacías, pues viendo las condiciones de cada una de las líneas de crédito, viendo la disponibilidad y buscando a ver qué era lo que te salía más barato, hoy a través de la inteligencia artificial, estos software de gestión de tesorería te van a hacer propuestas de gestión de esta liquidez para que lo hagas en un minuto. Y no solo te van a hacer propuestas, sino que si tú estás de acuerdo con esas propuestas, con un simple clic te van a generar automáticamente las órdenes de pago, ¿no? Otra cosa bastante interesante que está haciendo la inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con las coberturas de tipos de cambio y tipos de interés, ¿no? Hay empresas, el otro día estuve en una reunión con una empresa, con una multinacional que tiene presencia en unos 50 países y obviamente gestiona muchas divisas,
que la persona que gestionaba las divisas me contaba que gracias a la inteligencia artificial han estandarizado los procesos muchísimo, son muchísimo más ágiles y simplemente necesitan una persona para gestionar esto cuando antes necesitaban 4 o 5. Y además son bastante más eficientes, ¿no? Otra posibilidad, por ejemplo, es autorizar los pagos y las conciliaciones automáticas, ¿no? Es decir, si el sistema ve que los pagos han sido aprobados por el departamento de compras, por el departamento de clientes, por el apoderado, etcétera, pues simplemente los envía al banco, los libera y demás, ¿no? Y con el paso de las conciliaciones automáticas, pues nos sucede un poco lo mismo. Vale. Bueno, conclusiones de todo esto. La primera conclusión es que la función financiera está cambiando. Ya no es una dirección financiera tradicional que se dedica a hacer las funciones tradicionales que venía haciendo hasta ahora, sino que hoy en día tiene cada vez un papel más de estratégica y de liderazgo dentro de la empresa. Obviamente, la mayoría de las empresas todavía no han llegado al punto que la tecnología le permite, pero se va en camino a este ideal, ¿no? de gestionar una posición estratégica y liderazgo dentro de la empresa. La tecnología está desarrollándose muy rápidamente y muchas veces el problema que tienen las direcciones financieras de las empresas es que es muy difícil seguir el ritmo tan acelerado que nos marca la evolución tecnológica. Bueno, es clave en todo esto que la dirección financiera se analice a sí misma, es decir, que elimine todos aquellos informes o tareas que venía desarrollando que realmente no aportan ningún valor y que haga su propia agenda de transformación. Es decir, debe ser la propia dirección financiera la que sea consciente de este nuevo papel estratégico y de liderazgo y ser reformule, ¿no? Para poder transformarse de esta manera. Es decir, la dirección financiera lo primero que tiene que hacer es cuestionarse si se pueden hacer o se deben hacer las cosas de forma diferente. Es decir, la tecnología nos permite automatizar muchas cosas, pero ya que tenemos que hacer, digamos, un reset, ¿no? Ya diciéndolo así simplemente, desde la dirección financiera vamos a ir un paso más allá y decir, bueno, ¿esto que estamos haciendo tiene sentido? ¿Estos informes tienen sentido? ¿No merecería la pena simplificar los procesos? ¿No merecería la pena reducir la complejidad? Muchas veces, antes de cambiar a soluciones tecnológicamente muy innovadoras, lo que tenemos que pensar es si realmente merece la pena seguir haciendo las cosas que estamos haciendo o si, por el contrario, tendremos que redefinir nuestro papel, ¿no? Es decir, tendremos que cuestionarnos las cosas. Muchas veces los departamentos financieros de las empresas están cargados de tareas, pero que no aportan nada. Y simplemente esas tareas están ahí porque en un momento dado alguien se las pidió al departamento financiero, las comenzó a hacer. A lo mejor en aquel momento esas tareas eran útiles, eran interesantes, pero ya no lo son. Entonces, a lo mejor los hemos estado haciendo simplemente por inercia, ¿no? Esto es algo que sucede bastante a menudo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacernos es replantearnos esto. Es decir, ¿lo que hacemos tiene sentido? Hay que cambiar algo, hay que simplificar procesos, hay que dejar de hacer informes. ¿Por qué se hace este informe? Porque a lo mejor, ya digo, se hizo en un momento dado por una necesidad, pero esta necesidad hoy ya no existe. Necesitamos nuevos reportes que nos den otra nueva visibilidad. Bueno, pues hay que replantearse todo esto y apoyarnos en la tecnología. Y para finalizar, lo que sí que quiero es enfatizar en esta idea, ¿no? Que los departamentos financieros tienen que seguir avanzando en su propia transformación y aportar valor. Es decir, un departamento financiero hoy tiene que aportar valor con todo lo que hace, ¿no? Es decir, no simplemente pues, hacer tareas más o menos administrativas de pues, enviar las facturas, realizar los cobros, hacer los pagos, buscar financiación, realizar la contabilidad, ¿no? Todo este tipo de cosas, obviamente hay que seguir haciéndolas, pero además de todo esto, que hay que intentar automatizar lo más posible para eliminar todas estas tareas repetitivas y monótonas y demás, lo que tenemos que hacer es plantearnos aportar valor. ¿Qué puede aportar
la dirección financiera con todos los datos que tiene y con toda esta analítica que es capaz de hacer a la empresa. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues como he comentado antes, va a suponer redimensionar todos los departamentos financieros de las empresas, cambiar los perfiles, hacerlos más reducidos, pero con personas que sean creativas y que aporten valor añadido. Vale. Y con esto, por mi parte, finalizo la presentación. Muchas gracias, estimado doctor Máximo. Vamos a proceder a lo que es la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de José que dice, muy buenas tardes, doctor Máximo, interesante tema. ¿Esta nueva tecnología de gestión financiera conlleva a incrementar la tasa de desempleo a nivel mundial? Usted también habla de unas nuevas profesiones en el futuro. A su juicio, ¿podría decir 3 ejemplos de nuevas profesiones en el futuro? Las tecnologías cambian a pasos agigantados. ¿Es posible una quinta revolución industrial desde el punto de vista financiero? Madre mía, muchas preguntas. Bueno, de la quinta revolución industrial ya se está hablando. De hecho, he leído varios libros sobre el tema y dicen que tiene que ver con todo lo que hace relación a las tecnologías espaciales. De hecho, estamos ya empezando a ver cómo cada vez hay más empresas privadas que están intentando llegar a la Luna, llegar a Marte y demás por tema de recursos mineros y todo eso. Pero bueno, esto estamos hablando ya de algo más a futuro. El tema de las profesiones. Vamos a ver, en todas las revoluciones industriales sucedió en la primera, sucedió en la segunda y sucedió en la tercera. Al introducirse las nuevas tecnologías, muchos empleos desaparecieron. Es decir, cuando llega el telar de vapor en Inglaterra, en la primera revolución industrial, la gente que tejía a mano va a perder ese trabajo, porque ya no tiene sentido. Con una máquina puedes sustituir a un montón de personas. Y así podíamos poner muchísimos ejemplos. En todas las revoluciones industriales se ha perdido mucho trabajo. Pero a la vez que se ha perdido mucho trabajo manual y repetitivo, se han creado muchos otros trabajos nuevos, ¿no? Y de hecho, hay muchas profesiones que en el siglo XVIII-XIX no existían. ¿Qué profesiones se van a crear en el futuro? Pues muchísimas. Por ejemplo, el tema de los consultores. Eh, yo que voy mucho a reuniones europeas, sobre todo, y españolas, foros, debates y demás sobre la dirección financiera, hace unos años tú encontrabas en esas reuniones que los temas eran sobre todo temas financieros clásicos, pues yo qué sé, el confirming, el factoring, la dirección, las líneas de financiación, los cobros, los pagos y todo ese tipo de cosas. Hoy lo que ves es mucha tecnología. Tecnología por todas partes. O sea, casi todas las ponencias son de inteligencia artificial y demás. Y en los stands de gente que te ofrece productos, hay muchísimas consultoras y empresas tecnológicas. Esas empresas tecnológicas, esas consultoras, hace 20 años eran residuales. O sea, había 3, 4, 5, pero no veías el volumen que ves ahora mismo. Y voy a poner un ejemplo. Las aplicaciones de gestiones de viajes, ¿no? Que he comentado antes. Antes las aplicaciones de gestiones de viajes, es decir, cuando un empleado de una empresa viajaba y traía sus tickets, pues era un proceso manual, ¿no? Tú rellenabas unos formularios, enviabas los tickets, te lo enviaban y demás. Hoy hay muchísimas aplicaciones que te hacen esto de forma digital con tu teléfono. Tú pasas el ticket y el ticket te captura los datos, te hace el resumen, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo de todas esas aplicaciones, el mantenimiento, la venta, todo eso son trabajos nuevos que antes no existían, ¿no? Y así podía poner otros muchos ejemplos. Gente, por ejemplo, que se dedica a crear fintechs, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa los empleos en banca no hacen más que reducirse, porque cada vez vamos a una mayor automatización. Entonces, si tú miras el número de empleados en banca que hay, por ejemplo, en España, entre el año 2008 y el 2025 se ha reducido unas 150.000 personas. ¿Quiere decir esto que se han perdido 150.000 trabajos? Sí, pero a la vez se han creado muchísimas fintechs, empresas tecnológicas, financieras, que han propiciado que nuevos negocios mucho más disruptivos aparezcan y hoy en día, si tú quieres trabajar en el sector financiero, lo vas a tener mucho más fácil entrar en estas fintech que en la banca, ¿vale? No sé si he respondido, yo creo que he respondido a la mayoría de las preguntas, es que eran muchas.
Claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta, estimado doctor Máximo. Emil se pregunta, buenas tardes, saludos desde El Salvador. Una pregunta para el doctor Máximo. Al escuchar todas las exigencias, cambios alineados con la inteligencia artificial, ¿será que en un mediano plazo surgirá una nueva disciplina o carrera bajo la Facultad de Ciencias Económicas? Esto es curioso. El año pasado estuve en un debate en Eurofinance hablando sobre los conocimientos que deberían aprender las personas que se dedican a la tesorería en los próximos años, ¿no? La conclusión fue que la parte financiera sigue siendo importante, pero sobre todo hoy en día las empresas lo que buscan son perfiles tecnológicos. Gente que maneje la inteligencia artificial, gente que sea capaz de manejar los datos de forma masiva y todo este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor las carreras tal y como están planteadas tradicionalmente ya no tienen sentido. Es decir, una persona que estudie lo que viene siendo económicas de forma tradicional, con su macroeconomía, microeconomía y demás, a lo mejor no tiene mucho sentido y tiene mucho sentido hacer una cosa mixta, ¿no? Es decir, que haya asignaturas que sean de inteligencia artificial, gestión de datos, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las exigencias que tienen las empresas son completamente diferentes. Muchas gracias, estimado doctor. Yo creo que con eso pudo haber completado la respuesta de Emi. Aquí pregunta Durley, ¿cuáles serían ejemplos de un software o robot RPA? ¿Hay alguna versión gratuita? A ver, depende un poco de lo que queramos. Por ejemplo, hay software de gestión de tesorería que tiene incorporados muchos robots. Estoy pensando, por ejemplo, uno de los más conocidos es Kiriba. Kiriba es un software que, por ejemplo, te llama automáticamente a los bancos, te hace conciliaciones automáticas, te hace previsiones utilizando la inteligencia artificial y demás. Este tipo de software obviamente no son baratos, ¿no? Porque necesitas, por una parte, pagar unas licencias y además necesitas un proceso de parametrización que te puede llevar semanas o meses, ¿no? Entonces, obviamente, si buscas algo más sencillo, hay muchísimas fintech que te hacen cosas mucho más simples, casi gratuitas y demás. Habría que ver cuál es la necesidad concreta, qué es lo que se está buscando y a partir de ahí buscar qué fintech existen en el mercado que te puedan dar ese servicio de forma gratuita o casi gratuita, sabiendo que hay fórmulas de pago que te dan muchísimas posibilidades, pero obviamente no todo el mundo tiene las mismas capacidades, ¿no? de pago y demás, ni las mismas Correcto, necesidades, claro. correcto. Aquí Freddy pregunta, estimado doctor, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrentan las empresas fintech en la actualidad? Uf, esta es una pregunta que daría para varias horas. A ver, el problema de las fintech es su regulación, ¿no? Porque así como los bancos tienen regulaciones muy estrictas, las fintech muchas veces no las tienen porque son modelos bastante disruptivos. O si las tienen de una forma muchísimo más leve. Eh, los gobiernos de muchos países están interesados en que este sector fintech se desarrolle, ¿no? Porque al final desarrollas tecnología, desarrollas procesos y atraes inversiones y demás. Y por eso lo que están haciendo en muchos casos es desarrollar lo que se conoce como bancos de pruebas. Es decir, eh, bajo determinados entornos dejan que estas empresas que tienen un limbo regulatorio, llamémoslo así, porque son modelos disruptivos, puedan ir evolucionando y trabajando en real, supervisadas por un regulador para que su modelo de negocio se vaya desarrollando, ¿no? El problema que tienen las fintech es que muchas veces son modelos tan sumamente disruptivos que es imposible que el legislador tuviera previsto ese modelo de negocio y por tanto esa regulación. Y por eso existen los bancos de pruebas para poder hacer esto. Esto, por ejemplo, existe en Inglaterra desde hace ya bastantes años, aquí en España empezaron hace 3 o 4, en Israel hay montones de países que están creando estos bancos de prueba, estos entornos regulados específicos para este tipo de fintech y que se puedan más o menos supervisar. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor Máximo. Aquí pregunta Cristian, doctor Máximo, ¿es posible que la mayoría de los bancos pasen a ser fintechs o simplemente seguirán como lo están actualmente?
Vamos a ver, el tema de las fintech y los bancos es bastante interesante y esto también daría para varias horas de ponencia, ¿no? Eh, en un principio las fintech empezaron su negocio alejadas de los bancos y buscaban su propio nicho. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los bancos se han dado cuenta que estas fintech tienen soluciones tecnológicas interesantes, que han conseguido una masa de clientes interesante y que a lo mejor tiene sentido adquirirlas. Y esto, por ejemplo, se ha producido en casos bastante sonados. Por ejemplo, el Banco Santander compró Ebury. Ebury era una empresa de compraventa de divisas, una fintech, que en un momento dado, bueno, el Banco Santander vio la posibilidad y la adquirió. La adquirió por la tecnología, la adquirió por la masa de clientes y porque veía una posibilidad de explotar un negocio. Otro ejemplo, por ejemplo, es Cantox. Cantox es una empresa que también se dedica a la compraventa de divisas y la adquirió BNP Paribas, que es el banco francés más grande. Es decir, muchas veces los bancos están adquiriendo fintech. Los bancos, es que muchos bancos han nacido como fintech. O sea, por ejemplo, en Europa hay muchos, N26, que es un banco alemán, este nació como una fintech, Trade Republic, que es otro banco que nace como una fintech, Revolut nace como una fintech y posteriormente se convierten en pagos. Es decir, en bancos suelen ser instituciones que nacen a lo mejor como fintech de pagos o cosas así, que poco a poco se van desarrollando y se convierten en bancos. Estos se llaman neobancos, ¿no? Neobancos que en realidad son fintech. Y es que muchas veces la diferencia entre una fintech y un banco no es sencilla, ¿no? No es sencilla por ejemplo, el caso de N26, N26 es una fintech, es un neobanco que solo funciona a través de una aplicación en tu teléfono. No tiene oficinas, la página web da muy poco servicio, no tiene teléfono, todo funciona a través de una aplicación en tu teléfono y la forma de comunicarte principalmente con ellos es a través de un chat que tienes en su app, que te atiende un robot hasta que el robot no puede atenderte y entonces ya te atiende una persona, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante complejo que me resulta difícil resumir en 2 minutos. Claro que sí, estimado doctor, gracias por resumir. Yo creo que quedó resuelta la pregunta. Aquí tenemos dos preguntas de Carlos, que es un tema que está actualmente vigente, ¿no? Con el tema de las criptomonedas. Y dice, ¿cómo las fintechs crecerán con las criptomonedas? ¿No? ¿Y qué piensa del comportamiento de la moneda estado, moneda oro y criptomoneda? Bueno, al nivel de empresa, las criptomonedas se utilizan muy poco o prácticamente nada. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, uno de los grandes problemas que tienen las criptomonedas es que tiene una volatilidad muy, muy grande. Entonces, una empresa normal lo que intenta es que la volatilidad de las divisas con las que trabaja sea lo más pequeña posible, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tener criptomonedas es algo que utilizan empresas de forma muy limitada. Cada vez hay más bancos que las ofrecen o que trabajan con ellas porque hay una demanda bastante creciente de inversores, ¿no? De meterse ahí. Veremos hacia dónde va todo este mundo, ¿no? Porque la verdad es que es una pregunta bastante compleja también y que requeriría una reflexión de varias horas porque aquí hay bastantes derivadas. El oro es otra cosa. El oro al final no deja de ser un activo físico que lleva existiendo durante miles de años, que recoge el valor y demás, ¿no? Entonces, el oro tiene cada vez más papel en las economías, no porque las empresas ni los departamentos financieros lo utilicen, porque nadie utiliza oro en su gestión financiera en una empresa, pero como reserva de valor tienen un papel importante y desde mi punto de vista lo tendrá más, ¿no? Porque llevamos una época, concretamente desde el año 2007 hasta ahora, en que todos los grandes bancos centrales del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Europeo, el Banco Japonés, todos están emitiendo enormes cantidades de moneda que hace que al final el mercado recele y por eso, entre otras cosas, está subiendo tanto el oro, ¿no? Porque la gente cada vez ve más incertidumbre en esas monedas y se va hacia otros activos como puede ser el oro o las criptomonedas. De todas formas, ya digo que es que responder a esta pregunta es complicado porque requeriría varias horas, diríamos. Es correcto, estimado doctor Máximo. Y bueno, vamos a culminar con la última pregunta que creo que generaliza muchas de las preguntas que han hecho en el chat, que dice, ¿cómo podemos alinearnos a estas nuevas tecnologías, al modernismo y estar enrolado en este mundo cambiante para no quedar varados en la caducidad? Bueno, pues vamos a ver.
Desde un punto de vista práctico, a ver, cada país tiene una realidad completamente diferente. Pero yo llevo trabajando en el departamento financiero desde hace 25 años y he visto una evolución bastante grande. Cuando yo empecé, casi todas las llamadas que tenía de proveedores externos eran básicamente bancos. Y a veces pues te llamaba algún proveedor de software o de algo así. Hoy en día los bancos te siguen llamando, pero los consultores, las empresas que ofrecen soluciones tecnológicas a tu dirección financiera, te están llamando continuamente. Esto es algo evidente. O sea, ya no es que los tengas que ir a buscar, es que ellos van a ti porque hay muchísimas empresas que gracias a la tecnología pues están surgiendo y te ofrecen automatización. Y lo mismo pasa con las fintech. Cada vez hay más fintech que te llaman. Otra forma de meterte en todo este tipo de cosas es acudir a las ferias, a los congresos, a todo este tipo de eventos que se organizan en los distintos países en donde estas empresas montan sus stands, hacen sus conferencias y ofrecen sus productos. Y ahí ves lo que se hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, hace un mes estuvo la conferencia de directores financieros aquí en Madrid, que dura 2 días. Entonces, hay mucha gente que va a hacer allí ponencias, ¿no? Sobre todo son de temas tecnológicos, como comento, y luego cada uno pues tiene su stand para que tú vayas a ver productos que te puedan interesar. Entonces, pues ves allí desde tarjetas virtuales a pues aplicaciones para hacer viajes, todo tipo de software, todo este tipo de cosas. Entonces, lo bueno es ir a este tipo de ferias, de congresos, de jornadas, ¿no? Que existen muchísimas, ¿no? Para ver qué es lo que hay y poder actualizarte. Y hablar con la competencia también viene bien, saber qué están haciendo ellos. Muchas gracias, estimado doctor Máximo. Aquí terminamos lo que es el sector de ronda de preguntas. Si me permite compartir la pantalla, por favor, para proseguir con el Sí, evento. perfecto. Muy bien. A todas las personas que deseen inscribirse en nuestros próximos eventos lo pueden hacer ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix, Red Alumni, o también pueden escanear este código QR que ven en pantalla. El certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Si necesitan un duplicado o una corrección de sus datos de su certificado, pueden escanear este código QR o escribirme al correo electrónico que ven en pantalla. Esto significa que al cambiar los datos o actualizar, conlleva a un costo adicional. El certificado será entregado dentro de los 5 días hábiles. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer la excelente ponencia del doctor Máximo Santos y también agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy. Doctor Máximo, muchas gracias por pertenecer a la red alumna y por supuesto por brindarnos este conocimiento sobre la inteligencia artificial y las fintechs que hoy en día se está dando muy a menudo. Gracias, doctor Máximo. ¿Tuviera algunas últimas palabras para nuestro público el día de hoy? Nada, como comentaba al principio, muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta ponencia y de compartir mi experiencia en la dirección financiera ya de 25 años y espero que haya resultado útil y sobre todo motivador para que la gente digitalice y automatice los servicios en su dirección financiera de su empresa. Muchas Muchísimas gracias, gracias. estimado. Gracias a usted. Gracias a todos. Y al cerrar este evento vamos a aperturar una encuesta de satisfacción, la cual vamos a agradecer mucho su tiempo y llenado del mismo. Que estén muy bien y los esperamos hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.